pediatra, egresado del Hospital Infantil Federico Gómez, actualmente oncólogo pediatra del Centro Universitario contra el Cáncer y del Centro Médico Nacional del Noreste del Seguro Social. Doctor. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Y bueno, agradecer al comité organizador por la invitación a esta interesante ponencia dentro del foro del CONAPEM 2013. Bienvenidos todos a Monterrey. Les tocó un clima muy agradable. Esperemos que disfruten su estancia y sobre todo que el congreso sea de provecho. Y bueno, ya como la presentación del doctor, son 3 fotos de sitios importantes en mi formación: el Hospital Universitario de aquí de Monterrey, el Hospital Infantil de México y la UMAE 25. Para que me pasan por favor el control de las diapositivas. Okay. Y bueno, para dar continuidad a esta plática, después de la excelente presentación e introducción de la doctora Treviño, pues me toca dar un poquito del tema en cuanto a lo que continúa en importancia clínica o usos clínicos, conocimientos clínicos y aplicación de la inmunología en cáncer en niños. Es muy importante, como ya mencionaba anteriormente la doctora Treviño, pues entender cómo el sistema inmune puede reconocer el tejido neoplásico, cómo se identifican los tumores, y los tumores propios evaden como características de neoplasia maligna esta respuesta inmune o al sistema inmune, le da la vuelta y es capaz de proliferar e invadir con pérdida de la función normal fisiológica de las células y comportarse como un cáncer. Se ha estudiado, se ha sabido que el cáncer puede desarrollar métodos para inducir o bien amplificar o localizar la respuesta, que es un objetivo del estudio de la inmunología y cáncer, para fines sobre todo curativos. Como mencionaba, la quimioterapia convencional pues es una lista grande de fármacos que tiene sus bemoles bien conocidos, y la toxicidad es muchas veces lo que nos limita a sacar adelante a los niños, o lo que limita las supervivencias en el mundo entero. Y de ahí que en las últimas 2 décadas, desde 50 años atrás, se han establecido estudios formales, pero el principal progreso lo documentamos en las últimas 2 décadas en el ámbito de inmunología y cáncer, y esto ha sido gracias a varios pasos que se han dado. Uno de ellos, el entendimiento cada vez mejor de la biología del cáncer de un tumor específico. También gracias a esto se ha sabido más acerca de los antígenos tumorales, esto que mencionaba la doctora Treviño, una célula expresa que es extraño al huésped. Sin embargo, el sistema inmune pierde la capacidad de desconocimiento y entonces se crea una tolerancia, y esto hace como consecuencia pues la proliferación neoplásica. Y el conocimiento de los antígenos tumorales, su caracterización suficiente para desarrollar moléculas con función de anticuerpos que puedan volver a meter en cintura estas células extrañas que realmente están dañando al huésped, por medio del uso de anticuerpos, que es uno de los conocimientos más importantes que se han dado en las últimas décadas. Sin embargo, uno de los tratamientos o de los sistemas en los cuales implica inmunología y cáncer es el conocido efecto de injerto contra tumor. Este efecto o este mecanismo se dio a conocer después del estudio del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, donde tenemos el receptor de unas células progenitoras hematopoyéticas y como consecuencia un switcheo o un cambio en cierta parte de la inmunidad del huésped. Y esto vino a dar como conocimiento que los linfocitos T sanos o nuevos sí pueden desconocer las células neoplásicas y entonces establecer una forma de regresión o de agresión específica contra las células tumorales. Inicialmente, esto se demostró en los pacientes, en el grupo de pacientes con leucemias mieloides crónicas y agudas, que fue inicialmente el principal grupo de tratamiento con trasplante hematopoyético. Y vemos en este esquema, pues, de qué estamos hablando. Sabemos que el receptor de un trasplante debe recibir un cierto régimen de condicionamiento, el cual ya per se causa un daño tisular, caracterizado por la producción de interleucinas o sustancias proinflamatorias, las cuales van a venir a activar una serie de mecanismos, van a echar una serie de mecanismos celulares en cuanto a la inmunidad celular, y entonces se van a producir nuevamente sustancias proinflamatorias y activación de varios tipos celulares, sobre todo los linfocitos T, y que finalmente son los que son capaces de montar una respuesta contra una célula extraña, en este caso un tumor.
Más sin embargo, y esto todo mediado tanto por mecanismos celulares como humorales. La gran producción de interleucinas es muy clásica y bien estudiada en enfermedad de injerto contrahospedero en un trasplante hematopoyético. Y esto, por lo tanto, pues nos da una pauta curativa hacia células neoplásicas residuales de ciertas neoplasias. Sin embargo, pues esto se considera no ortodoxo como forma terapéutica, ya que es un tratamiento no dosificado y no controlado. Y estas tres imágenes nos lo demuestran, donde vemos daños tisulares importantes. La piel es uno de los más dañados en este efecto de injerto contra huésped, pero se puede dañar principalmente, aparte de la piel, el hígado, el intestino, y pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, sería una forma, pues no actualmente controlada, de tratar de disminuir una carga tumoral o bien de establecer un efecto de injerto contra tumor únicamente como objetivo el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y otra cosa que también dio pauta al conocimiento y al surgimiento de nuevas moléculas para el tratamiento de cáncer en niños, pues es la caracterización de los antígenos de diferenciación leucocitaria, o que conocemos como CD, o bien de sus siglas, Cluster Determinant. ¿Qué es esto? Pues no es otra cosa más que marcadores de superficie, proteínas de superficie, que son transmembranales y que están marcando un sinnúmero de células, y algunas de ellas con características especiales. Y de ahí que los CD se han dado por números, la lista ahorita es grande, pero tenemos, por ejemplo, una célula B, donde tenemos aquí el núcleo, la membrana celular, y que vemos aquí que expresa moléculas proteicas que pueden ser marcadas o denominadas como CD20 en el caso de las células B, esquematizando aquí una célula B en un ganglio linfático. Otra forma, o una forma de establecer si un tumor expresa una cantidad de este antígeno de superficie, es la citometría de flujo, y es ampliamente utilizada en las neoplasias hematológicas como en las leucemias agudas, donde una muestra de médula ósea o de sangre periférica puede hacer selección de linfocitos o de células neoplásicas, en este caso blastos, para poder ejercer o efectuar una citometría de flujo, donde nos van a dar porcentajes de qué tanto expresa un antígeno de superficie esas células. Esa es una de las técnicas muy utilizadas actualmente en el tratamiento, en el diagnóstico, abordaje y tratamiento de neoplasias hematológicas como leucemia linfoblástica aguda, que bien sabemos es el cáncer más frecuente en la edad pediátrica. Otra forma es la inmunohistoquímica, donde aquí ya la inmunología juega un papel importante con el uso de marcadores, pero en tejidos sólidos, no en sangre periférica o médula ósea, sino que aquí el tejido sólido, producto de una biopsia, se va a teñir con una sustancia donde va a identificar específicamente de una manera cualitativa, en este caso, la expresión de un marcador específico como es el CD20 en este caso. Y aquí, bueno, no soy patólogo, pero podemos ver que todo el fondo azul son las células neoplásicas en su mayoría, identificadas previamente por un estudio de histopatología convencional, donde se le tiñe con inmunohistoquímica específica para CD20, y todo lo que decora de color café podemos saber que es la superficie celular que está expresando CD20 en una muy buena proporción. Y entonces nace ahora sí la inmunoterapia como tal. Después del conocimiento de estas situaciones, se crea un anticuerpo anti lo que está expresando el tumor. Y el primero de ellos es el bien conocido, el anti-CD20, con nombre genérico de rituximab. Este anticuerpo anti-CD20 es creado desde 1991. Sabemos que entre marzo del 93 y marzo del 96 se corrieron los estudios clínicos fases 1 y 3, y fue hasta noviembre del 97 cuando se obtiene la aprobación por la FDA en Estados Unidos, y en el 98 se aprueba por la Unión Europea. Y esto, bueno, viene a partir las épocas en cuanto al tratamiento del cáncer, tanto en niños como en adultos, con el conocimiento antes ya definido. El rituximab pertenece a la primera generación de anticuerpos monoclonales anti-CD20, que se utiliza como terapia biológica en algunos tipos de linfoma, específicamente el linfoma no-Hodgkin difuso de células grandes B, que es quien expresa CD20 en una buena
cantidad de sus superficies celulares. Este anticuerpo, este medicamento es un anticuerpo monoclonal quimérico con una porción murina y otra parte humanizada que lo ha hecho eficaz y seguro, así como bien tolerado, y se ha probado su eficacia y seguridad y se puede usar como monoterapia o bien combinado en quimioterapia. En cuanto al aspecto pediátrico, se usa principalmente o muy ampliamente en adultos en linfomas no Hodgkin con el clásico o bien difundido esquema R-CHOP, donde el CHOP son las iniciales de la quimioterapia convencional citotóxica y el R es la combinación con rituximab. En niños la indicación es más limitada como antineoplásico, no es de primera línea, pero sí se puede utilizar en neoplasias linfoides de células B con expresión de CD20 positivo para algunos pacientes con recaídas o algunas otras neoplasias. El uso más importante actual en pediatría es más que todo como inmunosupresor en algunas enfermedades hematológicas benignas o en algunas enfermedades autoinmunes o de origen reumatológico. Hay otros anti-CD20 actualmente de uso clínico y uno es el ibritumumab, que también tiene indicación en linfoma no Hodgkin de células B que sea refractario a terapia convencional, y el segundo de ellos es el tositumumab, igualmente con la misma indicación. Entonces son los tres que tienen más uso clínico actualmente. El siguiente anticuerpo monoclonal que quiero compartir es este que ven en la diapositiva con siglas originales como molécula de investigación NDA 21174 y es el gentusumab o sogamicin. El gentusumab es un anticuerpo anti-DC33 recombinante, también quimérico murino humano, y que se le une a otra molécula que es el osogamicin, que no es otra cosa más que una molécula con efecto de quimioterapia. La indicación del anti-CD33 es para leucemias mieloides agudas que expresen CD33, que estén en recaída. Es la indicación que se ha difundido en edad pediátrica y esta molécula sabemos que se aprobó por la FDA en el 2001 para su uso clínico. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, el anti-CD33 favorece la unión al antígeno de superficie que expresan las células neoplásicas o leucémicas y es algo así como el caballo de Troya. Una vez que me dejan entrar, el osogamicin se libera del anticuerpo y entonces se ejerce el efecto antineoplásico, sabiendo que el osogamicin correspondería al grupo de antineoplasias del grupo de los antibióticos. Y es de esta manera como se favorece de manera más específica el tratamiento de quimioterapia en una célula más específica, un poco más discriminada de las células no neoplásicas, disminuyendo así los efectos adversos, sabiendo que el tratamiento de leucemia mieloide aguda en niños y en adultos son esquemas intensos y sujetos a muchas complicaciones. Ahí está esta publicación en Blood del 2003, donde se publican por primera vez los resultados clínicos de gentusumab o sogamicin y se publica la experiencia en niños con leucemia mieloide aguda, refractaria a tratamiento o en recaída, que son tratados en un protocolo de uso compasivo a los inicios del uso de esta molécula. Es lo que mencionaba, y esta publicación dice que se logra la remisión completa y remisión completa parcial en el 65% de los pacientes. Sin embargo, bueno, el seguimiento es corto, solamente ellos reportan la efectividad al momento de la aplicación y se recomienda siempre acompañado de un trasplante de progenitos hematopoyéticos, ya sea el medicamento y luego el trasplante o al revés. ¿Qué hay en cuanto a leucemia linfoblástica aguda y anticuerpos monoclonales? Que mencionábamos que es el cáncer más frecuente en la edad pediátrica. Tenemos todavía fases tempranas de investigación clínica de moléculas como el anti-CD19. Sabemos que la leucemia linfoblástica aguda puede expresar CD19 de manera importante y se ha utilizado un anticuerpo creado que se le ha catalogado una inmunotoxina y su efecto es inmunorregulador y a la vez antineoplásico. La indicación es leucemia linfoblástica de células B, refractarias al tratamiento. La otra molécula también utilizada en leucemia linfoblástica aguda es el anti-CD22, bajo el mismo concepto. Este tiene ya un nombre genérico que es el moxetumomab pasudotox. También se considera una inmunotoxina y estos resultados de estudios fase 1 y fase 2 se han apenas publicado o difundido entre el 2011 y 2012, sobre todo en los congresos internacionales de hematología. Es donde se ha tratado de evidenciar la efectividad de estas moléculas en este tipo de neoplasia bajo esta indicación.
Existe un anticuerpo más, que es el anti-CD30 o brentuximab, con siglas de molécula de investigación SGN35. Este viene a dar otra vuelta a la inmunoterapia, porque este es un anticuerpo conjugado y consiste de 3 componentes. El primer componente es como tal el anticuerpo monoclonal quimérico, parecido y obtenido por ingeniería genética, como los que hemos mencionado previamente, pero se le adhieren 2 cosas más. La segunda es un agente antineoplásico, ¿sí?, que es el mometilauristatin, y que tiene como efecto antineoplásico la inhibición del sistema de microtúbulos, es un antimicrotúbulos. Pero tiene un tercer componente que es un enlazador de proteasa covalente, ¿sí? Entonces, esto también ha resultado muy interesante y este es un esquema donde vamos a entender de lo que estoy explicando. Esto, bueno, es el esquema clásico que todos conocemos de un anticuerpo, que es la parte 1. En medio tenemos esta sustancia o molécula proteica que hace enlace covalente entre el anticuerpo y el medicamento o fármaco con efecto de antineoplásico. ¿Qué es lo que sucede y cómo actúa esto? Pues con la finalidad que hemos venido mencionando de ser una terapia más específica y no dañar células que no sean neoplásicas, se aprovecha en las neoplasias que expresan CD30 para el mismo mecanismo que he venido hablando. El anticuerpo se une al antígeno de superficie CD30 y nuevamente en su molécula lleva insertas 2 cosas. La fracción proteica que une a la quimioterapia con el anticuerpo permite que la efectividad de ingreso celular sea mayor. Cuando combinamos un medicamento antineoplásico con un anticuerpo, se ha visto que si no tienen una buena molécula de enlace, la entrada a la célula no es efectiva. Entonces, se puede quedar el antineoplásico fuera de la célula y solamente darse ingreso a parte de la molécula. Esto viene a solucionar esta parte del problema. Una vez adentro, se libera por mecanismos de ruptura de los enlaces covalentes y entonces sí, aunque esta fotografía o diapositiva no es muy buena, vemos cómo los puntos negros nos representan el medicamento antineoplásico con efecto de antimicrotúbulos y directito va a inhibir la formación del uso mitótico en la fase premitosis de la célula neoplásica. Entonces, esperemos que los resultados con estas moléculas pues vengan a mejorar los tratamientos y sean menos agresivos para el paciente. Las indicaciones de esta molécula conjugada es el linfoma no Hodgkin no candidatos a trasplante en adultos o bien recaídas post-trasplante. La experiencia pediátrica se está corriendo apenas, no hay resultados efectivos, pero pensamos que sí va a tener indicación pediátrica, sobre todo en el linfoma no Hodgkin de células grandes anaplásico, que sabemos los oncólogos que es un linfoma agresivo y de un pronóstico sombrío, sobre todo en las recaídas. Y otra molécula en el ámbito de la inmunología y cáncer, que tiene ya usos clínicos y que incluso hay experiencia ya en México con esta sustancia, es la mifamurtida. La mifamurtida es una formulación liposomal de muramil tripeptidofosfatidil etanolamida y es un análogo sintético, y nunca le supe yo esto, es un análogo sintético del muramil dipéptido, que es un inmunoestimulante natural que forma parte de la pared celular de Mycobacterium species. Entonces, la mifamurtida es un análogo sintético de esta molécula natural. ¿Qué es? Es un potente activador de macrófagos, es por lo tanto que se le considera un inmunoregulador. Esta formulación liposomal facilita la captación por parte de los macrófagos tissulares tras una infusión intravenosa de este medicamento. Se desarrolló así inicialmente como un potente estimulante del sistema inmunológico con efectos antitumorales significativos en modelos preclínicos que se han venido publicando y difundiendo desde mediados del 2005-2006. Entonces, esto es un activador de macrófagos. Y como resultado de esta activación de macrófagos es que los macrófagos propiamente y sanos deban producir citocinas inflamatorias y moléculas de adhesión que actúen, como mencionaba la doctora Treviño, de mediadores o de activadores del sistema inmune, aquel sistema inmune perdido, para que ahora sí desconozca de manera efectiva las neoplasias o las células neoplásicas que estén ahí residiendo y causando problema. La indicación actual es en osteosarcoma no metastásico. Y sabemos que la mifamurtida tiene efecto en las micrometástasis
no evidenciadas por una estudio de imagen o por clínica, pero que un buen número, un buen porcentaje de los pacientes con osteosarcoma van a tener. Y sabemos que un paciente con osteosarcoma metastásico a pulmón, su pronóstico es muy malo, así como su tratamiento es muy agresivo. Entonces, esta molécula tiene esta indicación. Hay varias publicaciones muy a favor de los resultados de la mifamurtida, y bueno, hay que esperar un poco más de tiempo en cuanto a la vigilancia de los pacientes que han recibido este medicamento, saber si realmente es efectivo o no, o qué tan efectivo es. Y solamente como conclusión, dos cosas después de haber revisado estas moléculas más nuevas e innovadoras en cuanto al tratamiento de cáncer en niños utilizando la inmunología, pues es que mejorar el tratamiento de los niños con cáncer utilizando fármacos más efectivos y menos tóxicos, de manera más selectiva. Y creo que la última diapositiva es esta tabla donde hay una publicación de un abstract del ASH pasado, donde alguien juntó una cantidad importante de pacientes con cáncer y los analizó comparados con pacientes que recibían solamente terapia convencional. Y esto nos dice esta curva de Kaplan-Meier de supervivencia, donde la línea azul es la supervivencia a través del tiempo en pacientes que no han recibido ninguna forma de inmunoterapia, y la línea roja es la supervivencia de los pacientes a través del tiempo de que han recibido algún tipo de inmunoterapia, algún tipo de anticuerpo monoclonal o alguna de estas terapias más novedosas. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario para el doctor Muñiz?